Hola, bueno, muy bien. Hoy es 21 de noviembre de 2023. Hoy estamos de fútbol. Mi selección Colombia a ganar. Qué picado ese partido la vez pasada de infarto. Casi Don Mané casi le da un ataque en el estadio de Barranquilla. 2 goles de Lucho Díaz. Uno con la ayuda de James. Y hoy, seguramente, bien. Además, porque ya casi, según los comentarios deportivos, ya tiene como el 50% con un pie allá en Estados Unidos para el 2026. Así que hacerle fuerza a nuestra selección Colombia. Porque los locales, hermano, ese Cali y América, por ahí es que están alquilando los buses para hacer paseos en diciembre. Esas memes de las redes sociales. Oiga, les tengo una perla. Hoy, el tema chévere, interesante. La navaja de Ockham. Un atajo mental. Algo que les va a servir a ustedes, sobre todo a los que les encanta ser peritos, investigadores criminales. Y es que me estoy leyendo el libro de Gaston Lesueur, autor francés, El misterio del cuarto amarillo. Extraordinario, hermano, bacano. Es como el que le recomendé, El problema final, de Arturo Pérez Reverte, el español. Igual, problemas que se suceden de puerta cerrada, mano. Crímenes a puerta cerrada. Y entonces aquí pues se trata nada más ni nada menos unos hechos sucedidos el 25 de octubre de 1892 en el castillo de Glandier, habitado pues por el profesor Stangerson y su hija Matilde. Y hay un intento de asesinato contra su hija en el cuarto amarillo, así se les conoce, y entonces ahí se da todo el desarrollo de esta interesante novela de crimen cerrado, después de habitación cerrada, digámoslo así, porque no, de pronto se determina quién entra, pero ¿cómo salió el criminal? ¿Cómo logró salir? Esos son los que yo les he dicho a ustedes aquí también, en las obras que se han citado por Arturo Pérez, el español, diciendo pues que las lecturas recomendadas, Los crímenes de la calle Morgue, de Edgar Allan Poe. También les he comentado el otro libro, El sabueso de Baskerville, Arthur Conan Doyle, británico, y el asesinato de Rogelio Ackroyd, de Agatha Christie. 3 novelitas ahí chéveres también. Por ahí un cibernauta me dijo, ya conseguí el libro de El problema final. Pues bueno, métanse en ese cuento, porque hoy está cumpliéndose 2 años de ese crimen, de ese asesinato de Mauricio Leal y de su señora madre. De hecho, todavía está esto en el juicio, no sabemos, todavía no tengo conocimiento qué ha dicho el Tribunal Superior de Bogotá en relación con la apelación que hiciera el doctor Daniel Peña para que le dejen ingresar ese perito de la Defensoría en reemplazo del que le decretó la juez de una internacional, un español, pero que no va a ir por cuestiones económicas. En fin, ahí hay un temita importante y esperemos a ver qué dice el tribunal. Y mañana, en ese streaming de Netflix, se presenta nada menos que la historia de un crimen de Mauricio Leal, como lo fuera pues la historia de un crimen de Colmenares. Todo esto entonces son temas que tienen interés para nosotros los abogados penalistas y sobre todo los que nos gusta criminología, criminalística, el derecho penal, etc. Pues bien, ahora yo estuve el fin de semana solamente en el seminario de la Universidad Santiago de Cali, el procesal penal, los días jueves y el viernes. Por ahí subí en el canal las conferencias de varios profesores, el doctor Einer José Morales, Einarco, el doctor muy interesante, muy filosófico, sobre el tema de los hechos para probar
la prueba de los hechos. Una disertación muy importante. También subí la del magistrado Orlando Echeverry Salazar, el tema de pertinencia, conducencia y utilidad. Y en el siguiente video me voy a referir a algo porque él habló le llamó la atención hipótesis alternativas y algo ahí que entonces ahora se los expongo en otra conferencia aparte para que, trayendo en la colación una sentencia que él cita allí de la Corte Suprema de Justicia del 2021 sobre pertinencia, conducencia y utilidad, eso les va a interesar también. Y cuando se interponen recursos contra las pruebas que se aceptan y cuando se trata haciendo diferencia, cuando hay solicitud de pruebas ilegales o pruebas, una cosa para diferenciar entre prueba ilícita y prueba ilegal. Eso es una cosa lo uno y la otra es lo otro, y así mismo los recursos. Pero eso lo vamos a ver en el otro videito que voy a subir también. Por el momento, pues es que a raíz de este tema del caso de Mauricio Leal y su señora madre, esta que ha pues conmocionado a todos en ese tema, pues volviendo a qué pasó, quién, cómo y por qué, quién, por qué y cómo. 3 preguntas que debemos hacerse por parte de todos los que les encanta este tema como abogados penalistas. Entonces, el tema de hoy es este. Mire, he escuchado en sala crítica la Corte Suprema de Justicia con estos 2 radicados que ahora los comento, se viene trabajando el tema de la navaja de Ockham. Y ustedes preguntarán, ¿qué es esa vaina? ¿Con qué se come eso? Miren, eso lo trajo en la colación un filósofo que respondía Guillermo de Ockham. Ockham es una parte de una región de Inglaterra, por eso entonces se conoce como de Guillermo de Ockham. Y entonces, palabra más, palabra menos, se dice lo siguiente, comillas, en igualdad de condiciones, la solución más sencilla suele ser también la más probable. Cierro comillas. ¿Y por qué traigo a la colación eso? Pues precisamente la hipótesis que presentó el fiscal doctor Mario Burgos para el caso de Johnny Rodolfo Leal en la muerte de su hermano y su señora madre. Y eso, hay una hipótesis. Y entonces el quién, el por qué y el cómo. Todo lo que se ha manejado en materia de hechos probables, hechos jurídicamente relevantes, hechos también indicadores, que es lo que en esencia se ha colado al juicio oral como indicios y evidencia físicas de todo lo que les he dicho aquí en una sentencia que le he repetido 43916 del 2016 de la autora Patricia Salazar Cuellar sobre el tema de la incorporación y valoración de evidencia física, en tratándose de asuntos donde hay que demostrar la responsabilidad penal de una persona en esos hechos jurídicamente relevantes a partir del hallazgo de 2 cuerpos, de 2 occisos, su hermano y su madre. Entonces, cuando usted hágase ese planteamiento, entonces, ¿cuál es la hipótesis? Mire, esto viene en la colación por aquello de estas 2 sentencias que ahora les refiero de la Corte Suprema de Justicia. El caso radicado 33837 del 2015, que aquí lo he manejado muchas veces, el de Saudiel Orlando, el asesinato de su niña o hija de 5 años por un 31 amanecer 1 de noviembre, para el día de 31 de octubre, para el Día de las Brujitas, con un salvamento de voto del doctor José Leonía Bustos muy importante. Y ahí se manejó el tema de el principio de suficiencia, principio de razón suficiente como un criterio epistemológico, y entonces nace el tema de las teorías de refutación y de confrontación. En un sistema como la ley 906 está la hipótesis del fiscal y, pues, por supuesto, una hipótesis de la defensa, y entonces irán al juicio oral en esa carga, tratando pues de derruir. La defensa tiene que hacer lo propio para derruir lo del fiscal. Y el fiscal a su vez entonces tratar de demostrar su hipótesis, su teoría. Pero puede surgir una alternativa. Y entonces ahí cala
el tema de que el juez de conocimiento, que no es un convidado de piedra, podría entonces abordar ese tema. Y eso fue lo que sucedió en esta 33837 del 2015, porque fue el señor Saudiel Orlando, fue absuelto en primera y en segunda instancia. La Corte Suprema de Justicia dijo, se condenó por homicidio agravado de su hija en grado de como inimputable, loco. Estaba en ese momento enajenado mental. Y entonces allí se hace ese planteamiento sobre el criterio epistemológico del principio de razón suficiente, y también entonces se tocó el tema de la navaja de Ockham como criterio de sana crítica para resolver este caso radicado 41778 del 2014, que fue un tema de delito sexual de una niña que se fue con su madre para allá, para San Andrés, donde estuve yo recientemente, al acuario justamente, ahí también estuve, en el acuario, y suceden unos hechos de carácter sexual, y entonces ahí se originó este proceso 41778 del 2014 por unas personas de ahí, de esa locación, y hubo un tocamiento de carácter sexual con una menor, y entonces este señor salió condenado, pero también allí, pero ahí también salvamento de voto de José Leonel Augusto Martínez, y el ponente lo fue también Eugenio Fernández Carlier. Ahí también se manejó el tema de la navaja de Ockham. ¿Y qué es eso? Palabra más, palabra menos. Es un atajo mental, una navaja filosófica, es un atajo mental que puede ayudar a mejores explicaciones de un fenómeno al descartar hipótesis innecesariamente complejas o poco probables. Más abajo está lo que decía o dijo el científico más grande de esta reciente época, Albert Einstein. Dijo: el gran objetivo de toda ciencia es cubrir el mayor número posible de hechos empíricos mediante deducciones lógicas a partir del menor número posible de hipótesis o axiomas. Por ahí me encontraba yo en YouTube también revisando el tema de la navaja de Ockham, que dice que, según los médicos, le aconsejan a sus estudiantes para guiarlos. Dicen, le dicen, cuando escuches el ruido de cascos, piensa en caballos, no en cebras. ¿Qué quiere decir eso? Ese argot. Dice, porque hay que guiarlos a buscar primero el diagnóstico más simple que explique los síntomas de los pacientes. Y entonces, eso es lo que pasa frente a un fenómeno, frente a un hecho jurídicamente relevante. Habrá que entonces utilizar, lo hacen los investigadores, que ellos, frente a cuando abordan el caso de investigación con el fiscal, abordan la metodología de investigación que van a hacer y la enfocan para obtener entonces esos resultados. Por eso es que yo he insistido aquí en el caso de Mauricio Leal y su señora madre, una testigo que la he mencionado, que me ha llamado mucho la atención, una experta, ella es perfiladora criminal, y en ese caso de Mauricio Leal, creo que es el testigo número 29, la llevó el doctor Mario Burgos, la introdujo allí en juicio oral, y qué declaración también realizada respecto a las evidencias y hallazgos que encontraron en la escena del delito. El poder de observación que tuvo esa investigadora perfiladora criminal para dar detalles sobre todo, por ejemplo, dígase usted, en la lucha que hubo entre víctima y victimario.
explicaciones tan importantes como si existían o pudieron indagar si habían amenazas de muerte contra Mauricio y la señora madre. Y entonces todo eso lo explica allí, y por eso yo he planteado una hipótesis que eso no lo hizo solo Johnny Rodolfo Leal. Tuvo que haber participación de alguien más. Y también le di detalles allí como buen observador que de la entrada, la salida casi el día 21, por decir a estas horas, en las 6, 7 de la tarde salió a una reunión social. Antes había ido por un pollo, después fue a una reunión social, regresa a las tipo 11 pasaditas de la noche, y en la madrugada es que sucede esos hechos. El día de mañana, ya al amanecer 22, diríamos que entonces sale de la unidad y va por el conductor, regresan y ya sorpresa él, según él. Ahí entonces puede uno tener la observación, porque los investigadores, los abuesos, no tuvieron en cuenta, o no sé, se les pasó para indagar sobre el vehículo en que se transportaba Johnny Rodolfo. Ahí había evidencia que podía ser demostrada con el ADN y respecto de alguna participación de alguien más. Algún vestigio había allí en ese vehículo para hablar de otra persona que lo participe de esos hechos. De mi posición, mi punto de vista. Obviamente que lo enfocó el fiscal todo contra el señor Johnny Rodolfo, y que se le da la presunción de inocencia hasta el momento, hasta que no se ha vencido en juicio, primera, segunda instancia, que no se haya desvirtuado. A eso hay que, se lo doy, le doy el beneficio de la duda. Pero tengo mi hipótesis, pues, para establecer, como en esta obra ahora, uno indagando, metiéndole todo el intelecto, y entonces uno hace esta inferencia. Claro, en igualdad de condiciones la solución más sencilla suele ser también la más probable. Pero todo el mundo se ha preguntado, ¿quién pudo haber sido? Pues el quien estaba allí a esa hora, que se ha indagado en todo ese proceso, se ha ventilado declaraciones, por lo menos que muy difícilmente alguien entrará a esa residencia, dadas todas las características de control, cámaras, etcétera, de seguridad que había de ingreso y salida. Los peritos han sido muy enfáticos, 4 o 5 peritos, al decir pues que causa probable más un homicidio violento que hablar de un suicidio. Todo eso entonces es parte de esto, la invitación que les hago para que, por favor, las lecturas recomendadas en estos temas, que en esta ocasión la consiguen en la Librería Nacional, por lo menos aquí, solamente había un librito aquí en la Nacional de Cali, bueno, le eché mano, pero pueden buscarlo en otra librería o de segunda, qué sé yo. En todo caso, tengan en cuenta esto, porque eso es en sana crítica. Miren, en estas dos decisiones lo está diciendo la Corte Suprema de Justicia. Entonces, yo aquí he hablado ya de este caso bastante, porque este caso me llamaba mucho la atención sobre el principio de razón suficiente, en este caso de Saudiel Orlando López Cruz, homicidio agravado, como inimputable, hechos el 1 de noviembre del 2004. Y entonces se abordan también otra sentencia, la 36357 del 2011, que es la que entonces le apunta al modelo objetivo de conocimiento de confrontación o refutación y la efectividad de la garantía judicial de la presunción de inocencia. Y de estas que voy a hablar ahorita, a renglón seguido, de pronto respondiendo al interrogante que le surge al doctor Orlando Echeverry, magistrado de la Sala Penal de aquí de Cali, y les voy a poner el pedacito de esa videoconferencia que le grabé en la Universidad Santiago de Cali el viernes anterior, en ese seminario de procesal, que felicito a la universidad y a sus directivas por haber puesto esos 3 días unos 2 exponentes,
todos muy calificados, todos un muy buen tema. Y tras vez entonces también ahora me refiero a otro punto allí sobre la prueba de referencia que la manejó el doctor Chica, Julián Chica, y también el doctor Serna habló sobre las libertades en procesos contra grupos especiales armados, GAO, GDO, toda esta cuestión, y entonces el manejo que existe y la jurisprudencia actualmente para esa cuestión de vencimiento de términos, que los invito a que vean esas 4 videos que subí, que son los que grabé desde mi celular, claro, con ciertos inconvenientes, porque pues lo hice allí en la marcha, y pues obviamente hay inconsistencias, movimientos, cabezas al frente, por aquí hablando el uno, por después, pero al fin, creo que capté el registro de lo que necesitaba subir en el canal para socializárselos a ustedes y que lo tengan presente. Bueno, entonces mire, volviendo otra vez acá, en esta 41778 del 2014, ponente Eugenio Fernández Carlier, dice, en virtud del cual siempre deberá escogerse la teoría o conjetura más simple entre todas aquellas que en igualdad de condiciones puedan explicar un mismo acontecimiento. Y resuelven entonces, porque dice, con amplia difusión y aceptación en materia de hallazgos científicos, se acepta esto de la navaja de Ockham también para los procesos penales. De manera que puede ser perfectamente trasladado al ámbito del proceso penal como criterio de sana crítica. Y allí entonces les prestó ayuda para la judicatura a resolver este caso de San Andrés de delito de carácter sexual. Aquí la otra, la 33837 del 2015, pues bueno, ahí sí hay una posición drástica del doctor José Leonidas Bustos atacando a la misma Corte Suprema, y por eso se apartó, por eso salvó el voto, por eso le tocó a Eugenio Fernández Carlier como ponente. Y entonces pues dijo él que posición de la Corte, que la Sala en sentencias 21844 del 13 de febrero del 2008 y 32824 del 12 de septiembre del 2012 ha defendido el principio de razón suficiente como aquel que reclama en aras de reconocer el valor positivo de verdad de un enunciado. Un motivo apto e idóneo para que ello sea así y no de cualquier otra forma. En otras palabras, es el que alude a la importancia de establecer la condición o razón de la verdad de una proposición, o a la aserción que requiere de otra para ser reconocida como válida. Entonces, por eso hablan de que la Corte y el principio de razón suficiente se aborda como un criterio epistémico, diciendo así, paréntesis, circunstancias extraordinarias requieren de explicaciones razonables, sustentadas en las pruebas del proceso, que sean susceptibles de explicar el fenómeno, materia de debate, o que desestimen con suficiencia las hipótesis contrarias o rivales. Por eso hablamos de hipótesis del fiscal, y que la defensa presente una hipótesis más robusta que la de la fiscalía para que prospere. Pero puede suceder entonces que la judicatura tome una decisión, ya sea por la hipótesis del fiscal o por la de la defensa, o la que él, en su apreciación, bajo el principio de mediación, artículo 16, principio rector y 379 del procedimiento penal, con todo el decantamiento, con todo el tránsito de elementos materiales de prueba que ingresen al juicio oral, bajo los criterios estos de confrontación y contradicción, pueda entonces superar, dice así, que esa debe superar, o por lo menos a la del fiscal, para poder entonces llegar al indubio pro reo. Pero el doctor José Leonidas Bustos, pues él de esa parte dice que no, que cómo así, que ahora surgió entonces un criterio epistémico, que eso no está dado para que la Corte Suprema de Justicia se lo haga por vía jurisprudencial, sino por vía legislativa, porque el Código de Procedimiento habla de presunción de inocencia, artículo 7º, como principio rector de la 906,
y toda duda debe ser resuelta a favor del procesado. Entonces, como acá en este caso de Saudiel Orlando, ese homicidio de esa niña, pues fue absuelto en primera, fue absuelto en segunda, entonces la Corte dice, pero si la judicatura parte de la base de absolver, entonces que debe indicar cuál es, o de a dónde es que echa mano para poder entonces llegar a esa absolución, aparte de esa hipótesis que le ha presentado el fiscal. Luego, entonces ahí se zanjan en esa discusión, y por eso entonces les dejo estas dos sentencias para que las revisen, sobre todo el salvamento del doctor José Olinea Busto Martínez, que resulta ser interesante también, claro está, en esas decisiones que abordan a esta problemática para resolver estos casos de esta índole, pues homicidios, etcétera, etcétera. Bueno, y cualquier otro caso, ¿no? Pues obviamente eso es la sana crítica aquí, como en esta 41.7 o 778, pues se resuelve el tema de un delito de carácter sexual. Pero bueno, hasta allí entonces nomás, les dejo aquí estos 30 minuticos académicos, y ahora entonces en el siguiente videoconferencia voy a revisar ese tema de lo que habló el doctor Orlando Echeverry, porque ya tengo aquí esa sentencia de la misma Corte Suprema de Justicia, y me parece, sí, importantísimo socializársela a ustedes, que es el radicado 60-130 del doctor José Francisco Acuña Vizcaya, esa es del 2021, más exactamente del 17 de noviembre del 2021. Ese va a ser el tema a continuación entonces. Bueno, hasta aquí, para no mezclar una cosa con la otra, dejemos así nomás. Y ¡fuerza! ¡Colombia! Con gol otra vez de Lucho. Una dupla con James, a ver. Ya vieron más o menos quiénes están, aunque no han dicho todavía porque no se sabe quiénes van a salir. Pero bueno, ahí está como bien chévere la cosa.